Hola, hola. Bonita tarde, como dicen que les va, gusto en saludarles. Bienvenidos, qué gusto verles. Hola María, Armando, Claudia, Diego, Zaida, Patricia, Maite, Ana Carmen, André, Daniel, ¿cómo estás? Marisol. Hola Carlos, ¿cómo estás? Connie, Clamar, Nadia, María, Iraima, Joana, Gabriela, Mónica. Cindy, mi pequeña Cindy, ¿cómo vamos? Guadalupe, Fresia, Xiomara, ¿quién está por acá? Bueno, y a todas las personitas que están con su camarita apagada, también les damos la bienvenida. Ujú. Bueno, chicos, vamos a empezar. Eh, Vamos a hacer el pequeño centramiento. Cierra tus ojos. Vamos a empezar a inhalar y exhalar muy profundamente. Empieza a tomar conciencia. Respira en 4, sostén en 4. Respira y ve soltando todo este día que trabajaste, que fue movimiento, no sé, pensamientos, emociones, todo aquello, suéltalo. Te vas a poner en punto cero y te vas a poner disponible a la actualización y empieza a entregar todo este día. Todo lo que hiciste, todo lo que pensaste, personas que se acercaron a ti, movimientos, qué pasó con familia, todo eso, entrégalo. Ujú. Entrégalo y respira. Y ve bajando barreras, bajo barreras, bajo más y más barreras. Ve bajando barreras. Baja expectativas y baja todas esas barreras para poder anclar la información, para comprender, para atender, para estar en el aquí y en el ahora. Ujú. Ok. Y ahora vas a hacer algo diferente. Quiero que visualices a tu yo cuántico y observa que está frente a ti. Ujú. Y es esa nueva versión tuya, ese yo cuántico o yo superior, como tú lo llames, ese yo cuántico, ese yo del futuro. Y obsérvalo. Ujú. Y quiero que te vayas imaginando que estás frente a él. Acércate y visualízalo. Y quiero que al visualizarlo, ujú, escucha de tu yo cuántico, escucha tu nueva versión, escucha lo que has avanzado, escucha qué te trae del futuro. Simplemente escucha. Si no escuchas nada, siente su presencia. Ese es tu yo cuántico. Ujú. Solo siente su presencia. Y dile toda la información que tenga para ti, para avanzar. Y puedes recordar tus compromisos y a qué estás dispuesto y dispuesta y escúchalo de tu yo cuántico, porque él ya es una versión mejorada, porque él ya sabe con anticipación qué es lo que tú estás haciendo. Y recuerda todo aquello que tú primero has avanzado, ujú, y
todo lo que crees que necesitas para seguir evolucionando y creciendo. Ahora visualiza que extiendes tu mano y que tomas la mano de tu yo cuántico y haces entrelazamiento. Ujú. Haces entrelazamiento cuántico con tu yo del futuro, con tu yo cuántico y sientes esa presencia. Tú puedes hacer las veces que quieras conectarte con él para que puedas tener más responsabilidad, más valor, porque él te va a traer la información. ¿Mm? Poder ver las cosas más objetivamente. Entrelázate con él. Recibe lo que necesitas recibir. También cuando conectamos con él, podemos recibir el amor, la contención. Ese es tu yo esencial, ese es tu ser esencial. Conéctate con ese ser esencial. Ese es. Ujú. Muy bien. Te has recargado, dale las gracias. Ujú. Y cuando quieras puedes volver a hacerlo. Puedes volver a conectarte, entrelazarte. Ujú. Dale las gracias. Ahora es momento de bendecir la vida de tus compañeros. Ujú. Bendigo tu vida, bendigo tu día, tu noche que ha llegado. Puedes empezar a moverte y cuando estés preparado, preparada, puedes abrir tus ojitos. Puedes estirarte. Ok. Bueno, chicos, vamos a continuar con nuestros principios del inconsciente. Ujú. ¿En qué principio vamos? Ya terminamos el de, a ver, vamos a entrar al principio de emocionalidad, ¿verdad? Confírmeme en el chat, ¿sí? Ujú. Sí, ok, gracias, Zaida. Bueno, ujú. Vamos a continuar entonces y en un ratico vamos con preguntas. Voy a cerrar el chat. Gracias. Qué bueno. Ujú. Esa recarga la podemos hacer todos los días. Marilu, me he visto contigo en la mañana, ¿cierto? Wow. ¿Estás repasando? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ok. Entonces, vamos, a ver, voy a ver esta. Así. Ujú. Vamos a ver entonces el principio de emocionalidad. Recuerda que estos principios son universales, pero lo vamos a tomar desde el principio del inconsciente, desde ese campo inconsciente. ¿Listo? Principio de la emocionalidad. Esta ley hace referencia al simbolismo ritual que se despliega desde nuestro fondo soberano. Cualquier cosa que pensamos o imaginamos suficientemente sentida será implementada como real en nuestro registro base y por lo tanto manifestada en lo que determinamos como nuestra realidad. Ujú. Entonces, este principio, ¿sí? Este principio de la emocionalidad, lo que sentimos profundamente, ujú, ¿cómo lo va a tomar nuestro inconsciente? Nuestro inconsciente lo va a tomar como real. Ese, ese es el significado, no, mentiras. Es el lenguaje, eso. Es el lenguaje que utiliza el inconsciente, pero también es un lenguaje del universo. Por eso son leyes universales tomadas desde las leyes del inconsciente. Todo lo que yo voy a sentir profundamente, el inconsciente lo va a tomar como real. Ese es como
la señal, el termostato para que el inconsciente, ¿qué haga? Lo grabe, lo registre como importante, ¿sí? Entonces, no solo es imaginar, por eso la ley de la atracción, ajá, que hubo el boom, que la ley de la atracción, que la película, que el libro, ¿m? ¿Qué nos ponía a hacer? Solo imaginar, ¿sí? No importa si es verdad o solo imaginamos, ¿m? No importa. Si yo imagino y lo siento, ¿sí? El inconsciente lo va a registrar. Ahora, si lo sentimos como fuerza en el cuerpo, ¿m? Eso que yo registré, eso que se me grabó en el pasado, el inconsciente también ya lo grabó. Ya grabó eso el inconsciente. ¿Sí? Ujú. Entonces, por eso si piensas algo con emoción, ya sea miedo, ya sea alegría, ya sea tristeza, ya sea entusiasmo, ¿qué estás activando? En realidad estás activando una especie de ritual simbólico dentro de ti, ¿sí? Ujú. Que puede empezar a manifestarse en tu realidad. Entonces, si tú imaginas con mucha emoción que estás teniendo éxito, por ejemplo, en tu proyecto, ¿qué hace tu inconsciente? Lo empieza a ver como verdad. Y como ya el inconsciente lo empieza a ver como verdad, ¿tú qué haces? Comienzas a actuar, comienzas a moverte, comienzas a atraerlo, como si ya estuvieras en ese camino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos algo con emoción, estamos haciendo eso, estamos haciendo un ritual simbólico. ¿Ok? Ujú. Y el inconsciente, él no interactúa por palabras. El que interactúa por palabras es el consciente. El inconsciente interactúa por imágenes, por emociones. Entonces, si a esa emoción yo le pongo el alto impacto emocional, eso lo graba. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos dentro de un conflicto o de una experiencia fuerte? Nosotros ya eh, activamos ese ritual simbólico. Lo activamos, ¿sí? Lo activamos dentro de nosotros. Ujú. Y por ende, eh, como está activado, está grabado, esto lo vamos a requerir y puede hacer que más adelante, al activar una emoción similar o al experimentar algo similar, ¿sí? Se va a manifestar en nuestra realidad. ¿Y quién lo creó? Tu realidad interna. ¿Y dónde lo voy a ver? En la realidad externa. ¿Listo? Ujú. El inconsciente no puede diferenciar entre realidad y ficción, ya que lo único que puede percibir tal cual es su naturaleza es la emoción. Por eso es que, por eso es que decimos cuando en las primeras clases que yo te daba y te describía una escena, personas decían, es que ya la quiero mechonear cuando yo daba la escena de que al marido lo encontraron con otra mujer, y tú hiciste la escena en tu mente, ¿o no? Y te di la descripción, la mujer es de cabello rojo, es muy repuesta, de ojos verdes, y tú empezaste a imaginar, ¿sí? Pero algunos de los estudiantes decían, uy, pero es que parece que se me subió la temperatura, parece que a mí me sucediera. Me imaginé todo, tengo enojo. Ujú. Porque el inconsciente no diferencia entre la realidad y ficción, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú ves una película? Lo mismo. Ujú. Ves una película y empieza el actor a perseguir a su niño, a un niño. Y corren, y tú como que ya quieres saltar, y tú como que, afana, afana, corre, ay, lo van a coger, que ya no sé qué. Y empiezas a sudar y se empieza a subir tu temperatura, le estás poniendo emoción. Y eso es lo que percibe mi inconsciente. Él no va a diferenciar entre realidad y ficción. Él no va a diferenciar lo que yo digo. Es lo que
Su lenguaje es la emocionalidad, ese es su estado natural, ¿sí? Ujú. No va a diferenciar la realidad de la ficción. Entonces, como no diferencia lo que está pasando, ujú, no distingue, ¿sí? Solo siente. Ujú. Entonces, para el inconsciente, sentir es vivir. Eso es lo que pasa. Para el inconsciente, sentir es vivir. Estás viviendo la emoción de hace, qué sé yo, 40 años atrás. Y por eso esa emoción que tú generaste y que la vives aquí en el presente, te va a condicionar en tu presente. Si piensas algo con mucha emoción, tu cuerpo y tu mente lo va a registrar. ¿Y cómo lo va a registrar? Como si fuera algo realmente que está ocurriendo, aunque solo esté en tu imaginación. ¿Sí? Esos peliculones que nos hacemos, ¿sí? Las mujeres, sobre todo con su pareja, es que no me llama, es que por qué será que no me dice, es que ya no me toca, es que, y se hacen, bueno, yo ya no, nos hacíamos las películas y juepucha y todos los días hacía lo mismo, y por qué será que no llega, y yo ya lo voy a descubrir, seguro que yo lo descubro. Eso ha de haber sido con la secretaria o con los amiguitos o yo no sé qué. Entonces, ¿qué estás haciendo? Como no va a distinguir entre lo real o lo imaginario, tú te lo estás imaginando porque es tu imaginación subjetiva, eso no es objetivo. Tú te lo estás imaginando porque tu esposo se olvidó de llamarte, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer el inconsciente? Lo va a vivir. Sentir es vivir, aunque solo estés imaginando, pero para el inconsciente lo registra como está ocurriendo y ahí se une el atemporal, el principio de atemporal, porque ¿dónde lo registra? Aquí y ahora. Tú te estás anticipando un posible futuro donde dices, es que claro, yo sé, eso ya se me vio venir, yo ya sé que eso es con la secretaria y empiezas a hacerte las películas. Ujú. ¿Ok? Y ahí es donde el inconsciente lo vive. Ujú. Entonces, ejemplo, si tú imaginas que alguien te abraza, cuando yo les digo a los consultantes, ahí está papá, ahí está mamá, abrázalos. Está ocurriendo, ocurre. El inconsciente lo siente de verdad. Ujú. ¿Sí? El inconsciente lo toma como si fuera un abrazo real. Porque él no va a diferenciar entre el acto físico y el pensamiento emocional. Él no lo diferencia. Ujú. Entonces, esto ocurre porque el inconsciente vive a través de la emoción. Y ese es un nivel profundo. Ujú. Por lo tanto, si piensas algo con mucha emoción, ¿sí? Pensar algo con emoción ya es actuar. Ya es actuar. No hace falta que algo pase físicamente. ¿Sí? No hace falta para que tengas impacto con tu sistema energético. ¿Qué hice yo al entrar con tu centramiento? Te llamé a tu yo cuántico y sentiste. Tú puedes recargar las veces que quieras con tu yo cuántico, porque existe y además le pusiste emoción. Entonces, ¿qué estás impactando? Tu sistema energético y emocional. Y ese es el lenguaje del inconsciente. ¿Sí? Ese es el lenguaje del inconsciente. ¿Mm? Pensar es una forma de actuar. El reino emocional elaborado por sistemas de pensamientos vivo rige como una constante nuestra verdad existencial y se encuentra confeccionando por pulsaciones etéreas, cuya sustancia resulta invaluable desde la separación de un mundo virtual y estrictamente metafórico, la Matrix. Ujú.
Entonces, pensar prácticamente es una forma de actuar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ocurre que en el universo emocional, todo pensamiento con una emoción tiene un poder creador, ¿sí? Por eso decimos que tú y yo somos los responsables de los resultados que hoy tenemos en la vida. Tú y yo somos los responsables de la vida que estamos viviendo, de los bloqueos, ¿sí? De los bloqueos que tenemos. A veces pensamos que lo tenemos todo, pero hay algo que nos detiene, ¿sí? Porque tú estás creando. Pensar es una forma de actuar, porque tú tienes el poder creador. Entonces vivimos en un mundo donde en los simbolismos, en lo simbólico, ¿sí? Lo sutil, lo etéreo, ¿m? Y eso etéreo, invisible, moldea lo visible. Va a moldear. Lo intangible vas a verlo lo intangible lo vas a ver tangible, porque tienes el poder creador, ¿sí? ¿Y qué es la Matrix? Porque yo incluso hasta te dije, mira la película Matrix y ahora la vas a ver desde esta nueva mirada, ¿sí? Es porque la Matrix es ese mundo mental emocional que tomamos como real. Ese conflicto, eso que estoy pasando, eso que estoy sintiendo, eso que supuestamente estoy experimentando, está en tu mundo mental emocional. No es real, ¿sí? La Matrix es una metáfora viva. Tú miras la película y te vas a dar cuenta que estás programado. Todo es un programa. Y a las personas tú vas a ver ahí en la película que hay un personaje que es eh, ¿cómo es que es este? ¿Cómo es que lo llaman? Creo que le llaman el diseño, si no estoy mal, que es un hombre de blanco y es totalmente canoso. Eso es un programa. Quiero que te centres en esa partecita de la película Matrix, ¿sí? Todo está en tu mundo mental emocional. Tú creaste el programa. Obviamente, ¿a través de qué? De un inconsciente colectivo, de programas religiosos, de dogmas religiosos, de qué es, de frases, de mi sistema familiar, de todo eso. Y eso es tu Matrix. Y lo tomas como real. Cuando sientes un pensamiento, lo activas como realidad. Por eso cada emoción que sientas se convierte en un acto creador de nuestro campo cuántico. Ujú. Lo que piensas, lo que sientes, lo que dices es la tríada perfecta para crear. Pero que hemos hablado de que le explicábamos a una compañerita que era la coherencia. Pero esa es la coherencia de estas tres cosas. No es de lo que hablábamos aquí. Estas son el poder creador. Pero tú estás pensando, quiero ser rico. Pero tú estás sintiendo, no, no lo voy a lograr. Y te da miedo, te angustia. ¿Qué dices? También, cómo es tu lenguaje? No, los ricos son malos. Ujú. Y quieres ser rico, y quieres ser millonario, y quieres ser abundante, pero lo que dices no es coherente. Lo que piensas y sientes tampoco. Ujú. Y tú estás creando, estás moldeando de lo invisible a lo visible. ¿Ok? Eso es lo que pasa en la Matrix. Por eso decimos que lo que ves es una imagen distorsionada, no es real. Porque aquí estás tú y tú lo proyectas. Tus ojos, estos son los lentes de tu realidad, de lo que tienes en tu mente inconsciente.
Estos son los lentes que proyectan la película. Ese es tu Matrix. Y estás totalmente, bueno, digamos que ya ustedes ya han dado un paso, pero hay personas que están tanto en la Matrix, en su mundo mental emocional, que no ven otra alternativa, aunque ahora esta era ha sido la era del despertar, ¿sí? Ya hay más cosas, ya hay más terapias, ya hay más formaciones, ya hay nuevas miradas. Antes no, antes solo teníamos una sola mirada, ¿sí? La religión donde nacimos. Y a eso a muchos les molesta. Pero eso es una realidad. Estás dentro de una matrix, estás dentro de una programación y estás dejando que la matrix dentro de la programación sea tu creador cuántico. Ujú, ¿ok? Ahora tenemos que tener conciencia de lo que estamos creando. Existen dos emociones, el amor y su ausencia, ¿sí? Ujú. Dos. A través de ellas se derivan las demás, ¿sí? Pero hay dos, el amor y la ausencia del amor. El amor entendido desde el ser real, no desde nuestra situación interesada. Y de ahí deviene todo lo demás. El resto de todo lo que vemos funcionará como una metáfora simbólica o ritual del fondo súper emotivo, que todo lo que crea y todo lo que construye. Si pensamos, manejamos la emoción, si actuamos, manejamos la emoción, bueno, aquí repetir. Si hablamos, si nos desplazamos, si comemos, si nos vestimos, si pensamos cómo comemos, si pensamos cómo nos vestimos, todo lo maneja nuestra emocionalidad, pero en realidad sí hay emociones básicas de lo que habíamos estudiado, pero en realidad hay dos emociones. En el fondo solo hay dos. Ujú. Pero no el amor, aquí no hablamos de ese amor condicionado o interesado, sino de ese amor puro, de ese ser real que hemos hablado. Que te olvidaste de ese ser, por eso te metiste en la Matrix y empezaste a crear tu realidad. Y a veces decimos, yo me pongo a pensar y hago como esas preguntas existenciales que me surgen. ¡Wow! Toda mi realidad, ¿en qué se ha basado? Ujú. Cuando yo no conocía esto, mi realidad era en miedos, era en conflictos, en separaciones, era en carencias, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Había falta de amor, ausencia de amor. Y si hay ausencia de amor, fue porque yo me olvidé de quién era. Por eso me creía y creaba la realidad que yo tenía. Ujú. Y eso le sucede a muchos, ¿sí? Esos pensamientos, esas palabras, esas acciones, gestos, hábitos, esos son símbolos, ¿sí? Esos son símbolos, esos son rituales que se expresan en ese cambio, en ese campo emocional invisible y lo sostiene. Ujú. Entonces, lo que yo como, lo que yo pienso, lo que veo, siempre está movido por una emoción, ¿sí? Todo lo que yo hago, todo está movido por una emoción. Pensar, hablar, hago algo, actuar, ¿sí? Todo eso que me implica mover mi energía emocional. Ujú. Porque somos esos seres ritualistas, simbólicos. Entonces, lo que sentimos va a ser nuestro guión. ¿Y cómo vamos a movernos? Cuando no sabemos que somos los creadores, vamos a movernos dentro de esa ausencia. Ujú. La ausencia de amor. ¿Ok? De eso derívale todo lo demás. ¿Sí?
pero prácticamente todo, absolutamente todo lo que hagamos nos mueve una emoción. Por eso es el sentir, el vivir del inconsciente, porque eso es una guía. Eso va a ser una guía para el escenario en el que estamos moviéndonos. ¿Cómo comemos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Sí? Si yo te digo ahorita, en este momento, eh, te digo, siente la ropa que hoy estás usando. Y en este momento, al darte esa dirección, ahí es donde tomaste conciencia que estás vestido. Si no, no, nos movemos automáticamente, ¿cierto? Pero ¿quién lo mueve? La emoción. Ujú. Ahorita es que estás tomando conciencia de lo que estás vestido a lo mejor y de qué se siente el estar vestido. Entonces ese es el guión que el inconsciente lleva. ¿Mm? Manejamos la emoción, eh, hagamos lo que hagamos, y desde su estado último, esta emoción no se ve proyectado a través de símbolos, metáforas y rituales. Perdón, se ve proyectado a través de símbolos, metáforas y rituales que conforman a su vez nuestra experiencia en esta proyección de la conciencia. Eso a lo que le llamamos realidad. Esa es la razón por la que nuestra realidad se adapta al mundo emocional y no al contrario, donde todos son metáforas, símbolos y rituales que representan las etiquetas o aquellas partes sólidas de la materia, que ahora bien entendida la materia podremos denominar de nuevo, sin miedo a equivocarnos, energía de conciencia de alta densidad. Entonces, nosotros manejamos esa emoción, hagamos lo que hagamos, sí o sí, es que somos biológicos. Yo no le puedo decir al miedo, no, no te aparezcas. ¿Sí? No, no quiero sentir el miedo. ¿Mm? Tú vas a sentir ese miedo. Tú vas a, ay, no, no quisiera sentir felicidad. Pues no, porque si hay algo que te sucede, tú de automático lo activas. ¿Sí? Nos mueve la emoción. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra es una expresión energética emocional. Ujú. ¿Sí? Entonces, esa emoción que hace desde lo más profundo lo proyecta en forma de símbolo, lo proyecta en forma de metáfora, de ritual. Ujú. ¿Sí? Y lo percibes como real, lo percibes como real. Y eso es un símbolo, es una metáfora, a lo mejor es un ritual, pero tú lo percibes como real. Por eso es que no adaptamos la verdadera realidad. ¿Sí? ¿Qué hace la realidad? La realidad se adapta a nuestro mundo emocional. Eso es lo que hacemos. Ujú. Eso que estamos llamando materia, esto que yo veo, esto que yo toco, no es más que energía de conciencia, ¿sí? Es energía. Lo que llamamos materia es energía. Entonces, cuando nosotros cristalizamos una emoción, le damos fuerza, ¿m? En forma de, esa experiencia es así, la etiquetamos, le damos un significado. Esa experiencia fue muy fuerte, este esposo es muy duro, esta relación ya no la soporto porque es muy tóxica, tú ya la etiquetaste. Tú a esa emoción ya la cristalizaste dentro de una experiencia y una etiqueta. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un escenario simbólico de la conciencia. Eso no es real, porque tú la etiquetaste. Recuerda que tú la etiquetas a través de un filtro, que son tus programas y creencias. Esas experiencias las etiquetaste por un filtro.
Entonces, como es un escenario simbólico lleno de metáforas, por eso, mira, cuando tú sueñas, ¿cómo sueñas? Con muchos símbolos, ¿cierto? Porque ese es el inconsciente, porque tú ya le diste. Y cuando tú sales de un sueño, incluso desde los mismos sueños, cuando sales del sueño, y si el sueño fue muy impactante, tú sales del sueño y sales con esa emoción. Incluso hasta lloras, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque está cristalizada la emoción. Y tú etiquetas y dices, esta experiencia es buena, esta experiencia es mala. Ujú. ¿Qué estás haciendo ahí? Vives la proyección que tú sentiste. Eso es lo que estás proyectando. Vives la proyección que estás sintiendo. ¿Ok? Eso es lo que no puedes ver. Ujú. Por eso crees que eres una víctima del sistema, eres una víctima del gobierno, eres una víctima de la pareja. Pero en realidad lo que tú estás proyectando es lo que sientes, porque recuerda que lo que proyectas es un símbolo, una metáfora, un ritual. Eso no es tu realidad. Esa es la realidad de lo que sentiste, la proyección de lo que sentiste. Ujú. ¿Sí? Porque el inconsciente, su principio es eso. Esta energía de conciencia manifestada en este mundo experimental o matrix adquiere así su máxima dureza e intensidad, a la vez que graba en la materia su importante inequívoca en forma de hechos consumados, sucesos, experiencias e historias para enmendar o disfrutar según los casos. Ujú. Entonces, esto que yo estoy manifestando, ¿sí? eh, esto que yo estoy manifestando, esa energía de conciencia, al proyectarse en ese mundo que estoy experimentando llamado Matrix, se vuelve densa, se vuelve intensa, ¿sí? La materia es densa, es palpable, ¿m? Se cristaliza en la materia, ¿sí? Esa energía que yo empiezo a transmitir a través de mi emoción se cristaliza y va a dejar una huella, ¿sí? Y ahí están las experiencias, las historias, los hechos consumados, los sucesos que pasaron en mi vida. Ujú. Y todos estos hechos, algunos llegan a ser frustrantes, ¿cierto? Otros, algunas llegan a ser disfrutadas también, frustrantes o disfrutadas. Disfruto esto, pero también me frustra. O simplemente no lo puedo disfrutar. Ujú. Y o estos hechos también aparecen nuevamente de lo que, de esa materia ya aquí consumida, ya aquí intangible, ¿sí? Se te muestran de esa manera para ser comprendidas o transformadas. Pero todos son las manifestaciones del mismo origen, sean buenas o sean malas. Nosotros sabemos, los biodescodificadores, que nada es bueno, que nada es malo. Hay que llevarlo a la neutralidad. Pero esas manifestaciones es una emoción profunda que tomó forma en tu realidad simbólica, ¿sí? Solo es eso, es una emoción profunda y esa la ancló. Esa fue la que la grabó, ¿ok? Y a eso llámale historias, a eso llámale experiencias. ¿Por qué en todo el recorrido de tu vida hay cosas que tú no las recuerdas? ¿Te has preguntado eso? Pero hay otras que se han quedado son muy impactantes y se quedaron y tú las recuerdas. Esas que tanto recuerdas, tuvo que haber un shock emocional profundo.
y toma realidad y toma forma en tu realidad. Y lo primero que se va a manifestar es en tu cuerpo, ¿sí? En tu cuerpo se va a manifestar. Las emociones. Tenemos 5 sentidos físicos para percibir la supuesta realidad que nos rodea. ¿Sí? Nuestros 5 sentidos físicos. Eso es lo que nos permite percibir una supuesta realidad. Lejos de significar la gran ventana que nos inundara de percepciones y grandes sensaciones, constituirán también las 5 puertas que nos cierran el acceso al verdadero mundo real, el mundo cuántico o mundo espiritual. Resulta que tú y yo estamos dentro de un vehículo que es el cuerpo. Y a través de este cuerpo tenemos sentidos físicos, ¿sí? Pero este cuerpo y estos sentidos físicos creeríamos que son las puertas para percibirlo todo. Pero resulta que esos 5 sentidos para percibir lo que llamamos realidad externa nos alejan. Este cuerpo nos limita, por una parte nos limita del ser esencial. Y como nos limita, solo percibimos lo que captamos, lo que alcanzamos a captar con los 5 sentidos físicos. ¿Sí? Pensaríamos que esa es la ventana absoluta. ¿Sí? Que a través de estos sentidos vamos a poder percibir absolutamente todo. Pero en realidad, esas son puertas cerradas. ¿Sí? ¿Mm? Es que tu mundo, ese mundo no se capta con el ojo. Ese mundo del mundo real o ese mundo cuántico no se capta con el tacto, con el oído. Adivina con qué se capta, con la emoción. Tú ves algo, listo. ¿Sí? Tú ves, por ejemplo, un árbol, lo miras, lo captaste con tus ojos físicos. Pero luego dices, ese árbol, empiezas a filtrar y dices, ese árbol es igualito al que tenía en el centro de la casa de mi abuela. Ahí ya captaste ese mundo, ese árbol con tu sentido, pero ahí lo que hiciste fue activar una emoción. Ujú. Y cuando yo soy consciente de eso, yo empiezo a activar también mi intuición y la conciencia despierta, ¿sí? Ujú. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que solo cuando atravesamos ese velo, ¿sí? Ese velo como decir, esa barrera de solo tener estos 5 sentidos y que con esto yo voy a percibir, cuando ese velo se empieza a disipar, ¿sí? De lo que aparentemente estoy viendo, es cuando empiezas a sentir lo esencial. Ujú. Y esto no quiere decir que no sirva tus 5 sentidos para ver o para creer ver lo que limitadamente tu mente, ¿sí? Acostumbra a ver ahora. No, ¿sí? Sino que su función principal será más bien restringida, ¿ok? Nuestros 5 sentidos lo restringen, lo acortan, reducen el parámetro. Reduce mi capacidad de percibir, mi vínculo de percepción, mi vínculo de aprendizaje, ¿sí? Ujú. Eso es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, esto me va a limitar. Esto, lo que te estoy diciendo, esto no quiere decir que no nos sirva, ¿sí? Sino que va a ser muy corto el parámetro, porque es como si yo viera solo el 90% y hay más del 90%.
pero no lo logro ver. Por eso es que nuestra percepción es muy limitada. Ujú. Nuestra percepción se limita por mis cinco sentidos, pero también se limita por el sistema de creencias. Y eso creo que es mi realidad, ¿sí? Entonces, eh, acostumbramos a ver ahora, sino que su función principal será más bien restringir o acortar, reducir nuestros parámetros o vehículos de la percepción y aprendizaje a un sistema básico en el que centramos para poder desarrollarnos. Ujú. Esto nos acorta, pero como te digo, no es que no nos sirva, sino que los sentidos, bueno, a ver, digamos esto, los sentidos no nos engañan, ¿sí? Los sentidos, los cinco sentidos no nos engañan, pero sí nos limitan, ¿sí? Eso es lo que pasa. Ujú. Por eso decimos que son las puertas cerradas, porque la mente limitada necesita esas estructuras básicas, ¿sí? Para poderse enfocar. ¿Y qué hacen los sentidos? Son vínculos o son vehículos de aprendizaje dentro de esa experiencia humana. Ujú. Nos ayudan, pero no nos permiten expandirnos, ¿sí? Porque ya ves lo tangible, pero te olvidaste de lo intangible. No lo logras ver. Ujú. No logramos ver más allá. El reino de las emociones. Todo queda polarizado en nuestro esquema mental y la separación entre los cinco sentidos del mundo físico y los sentidos del mundo emocional. Garantizaron la permanencia de la desconexión entre ambos mundos, el plano físico o mundo externo y nuestro universo interior o reino de las emociones. Resulta equivalente, a su vez, a todo lo relegado tradicionalmente o a lo conocido por mundo espiritual. Entonces, eso es lo que pasa con nuestros cinco sentidos. Ujú. ¿Sí? El reino de las emociones, como lo llamamos en este fragmento, es ese esquema mental polarizado. Ujú. Se polariza y nos vemos separados de lo físico y de lo emocional, de los cinco sentidos del cuerpo y de los cinco sentidos del alma. Perdón, de los sentidos, porque no son cinco, los sentidos del alma. ¿Sí? Ujú. Entonces así se consolida nuestra ilusión, solo en el mundo externo. Y como no estamos enseñados a ver nuestro mundo interno, y lo percibimos como distinto, pero resulta que ese mundo externo es todo tu mundo interno, pero lo vemos separado. Ujú. Ese universo, yo les decía en una de las formaciones, nosotros somos llenos de microuniversos. Nuestra célula es un microuniverso. Ahí está compensado todo, está escrito prácticamente todo. ¿No? ¿Sí? Entonces, en ese reino de las emociones, que es nuestro mundo interior, nuestro universo interior, es equivalente al mundo espiritual. Ujú. Y ya hemos visto que por siglos ha sido relegado o malinterpretado, ¿sí? Porque si nosotros profundizamos y nos conectamos con ese mundo espiritual, la emoción es espiritual, no solo es física, es un mundo espiritual, porque esa emoción es la que me ayuda a crear, ¿sí? Entonces, si sentimos esa conexión profunda, ujú, lo invisible es real, ¿sí? Ujú. Y solo al unir estos dos mundos,
el mundo, el mundo, el mundo físico con el mundo emocional, el mundo externo con el mundo interno. Cuando nosotros unimos estas dos fuerzas, podemos vivir la experiencia humana plenamente consciente. Si nos creemos separados de este reino de las emociones, que es nuestro universo interior, porque ese es el reino de las emociones, ese es nuestro universo interior, si nosotros lo uniéramos, y ese es equivalente al mundo espiritual, pero si yo lo uno a esto que yo estoy viviendo en este mundo externo, en este cuerpo, en esta experiencia física, yo tuviera una diferente experiencia plena, consciente. Pero como estamos separados de esos reinos, el reino del universo interior y el reino, podemos llamar también el reino exterior, de lo tangible, la materia, lo denso, es donde vives todos tus quilombos. Por eso yo les decía que tenemos que entender muy bien los principios del inconsciente, porque esos rigen nuestro universo interior, nuestro mundo espiritual. Ujú. Si supiéramos que si supieran las personas que esa emoción que estás emitiendo, con ese pensamiento y con eso que tú dices, está creando su realidad, de verdad que ¿qué hiciéramos? Entrenarnos, ¿sí? Entonces aquí yo te hablo de los cinco sentidos. ¿M? Te estoy hablando de los cinco sentidos físicos. Ujú. Pero también estoy hablando de los sentidos del alma, ¿sí? ¿Ok? ¿Y serían esos sentidos del alma? Tu intuición es uno. Ver con el alma, cosa que no lo haces. Ese ver con el alma es tu ojo interno, ¿sí? Ujú. Que sabe sin necesidad de razonar. Y esa es la que nos guía, esa es la que nos ayuda, eso es lo que nos revela lo invisible. Ujú. Otra es la empatía, sentir al otro como a uno mismo. Y esa es la capacidad de sentir lo que otro siente, incluso sin palabras. Entonces siento el dolor como si fuera mío. Ese es el puente consciente emocional que yo tengo. Cuando te inspiras, por ejemplo, ese es otro sentido del alma. Y ese es escuchar al alma. ¿Mm? Cuando tienes ideas, por ejemplo, visiones, mensajes. Ujú. Eso también es parte de un sentido del alma, ¿sí? Otra puede ser la imaginación, lo que está creando con el alma. Y eso no es fantasía, es esa capacidad de visualizar realidades. El alma crea imágenes vivas y esos son portales de manifestación. Cuando decimos en una visualización creativa, siéntelo como si ya estuvieras viviendo, como si ya estuviera sucediendo. Míralo en tu mente, pero siente. Ujú. ¿Qué está haciendo ahí la alma? Creando. ¿Ok? Está creando. Y ese movimiento interno que tenemos también es otro sentido del alma. Es ese impulso que te lleva a expandirte. Ujú. Los que estamos aquí es porque tuvimos ese movimiento del alma, que necesitaba profundizar algo, que necesitaba expandirse, que necesitaba saberlo más allá de la lógica, más allá del miedo. Ujú. Y no es un deseo mental, no es racional, no es mental, es un llamado del ser. Y tú dices, no, es que no sé, no entiendo, no sé cómo explicarlo, pero necesito hacerlo, necesito tomar esta formación, necesito meditar, qué sé yo, ¿sí? Es porque es un movimiento interno auténtico del alma. Ujú.
Y a esos es que nos hemos alejado. ¿Y por qué nos alejan? Por nuestros cinco sentidos limitados, nuestros cinco sentidos físicos. Ujú. Nos desconectan del mundo sutil. ¿Sí? Nos conectan a un mundo externo, pero nos desconectan del mundo interno que tenemos, del mundo sutil. Y ahí llámale emocional, cuántico, espiritual. ¿Sí? Ujú. Nuestra percepción del mundo externo y nuestro mundo interior no solo están directamente relacionados, sino que uno y otro convienen y se complementan, transformando la energía en una rueda sensorial evolutiva, de la cual se alimenta y va tomando forma el alma. Entonces, recuerda que como estamos desconectados y estamos con ese limitante de cómo percibimos la vida, de cómo percibimos el mundo externo, y nos hemos desconectado totalmente del mundo interior, ¿m? eh, nos aleja de la posibilidad evolutiva, ¿sí? Porque percibimos la vida no solo con el filtro de las creencias, sino que ya nos limitó los cinco sentidos. Entonces, nuestra percepción del mundo externo y nuestro universo interno no están, los observamos como separados, pero en realidad no están separados. Ujú. Y el alma necesita evolucionar. Entonces son la cara de las dos, de una moneda, la cara de una moneda, ¿sí? Son dos caras de una misma experiencia. Ujú. Que se conviven, pero también se complementan. Juntas, ¿sí? El mundo externo y mi universo interior, juntas, transforman la energía en movimiento. Ujú. Por lo tanto, es como una rueda sensorial evolutiva del alma, ¿sí? Y esas experiencias es lo que la han alimentado a través de nuestra percepción y de nuestras emociones. Y van a empezar a tomar forma. ¿Cuál va a ser la forma? La materia, lo que yo veo, lo que yo vivo, con quién me relaciono, quién llega, qué está a mi alrededor. Ujú. Y eso es lo que va procesando y eso es lo que va moldeando tu alma, ¿sí? Cualquier experiencia. Ujú. Porque el alma se va moldeando de lo que vives afuera y de lo que sientes adentro. No pueden estar separadas. Por eso son las dos caras de la misma moneda. Son las dos caras de una misma experiencia. ¿Sí? Ujú. Porque el alma necesita de eso. Lo que vives afuera, pero también lo que sientes adentro. No puedo dejar esto que estoy viviendo acá afuera sin llevarlo al interno. Y esto que estoy sintiendo interno, no lo puedo dejar de ver externo. ¿Sí ven que no está separado? ¿Sí? No puede estar separado. Y a través de eso, mi alma se va moldeando, porque mi alma necesita evolucionar y ya no puede quedarse fija. Por eso no se han dado cuenta que pareciera que dijeran, ay no, pues ya dejémoslo así, sigamos y continuemos la vida. Ya no se dijo lo que no se dijo, ya cerré el pico y dejé un secreto. Ya esto que fue algo que no pude resolver, lo voy a dejar así. Olvídate. Eso nunca se va a dejar así, porque tu alma necesita evolucionar. Y es ahí donde existen las experiencias profundas, a veces duras, a veces como que entras en ese pozo sin fondo y como que no puedes salir de ahí, porque el alma necesita evolucionar. Por eso veniste a esta Matrix,
Por eso necesitas de esta información para que tú puedas evolucionar y que tú cambies tu percepción, sino, a ver, ¿cuál es el sentido de que tú vengas a sufrir a este mundo? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de venir aquí a pasar tantos quilombos? Mejor me quedo en mi casa como ser esencial. ¿Cuál es el objetivo de venir aquí? Evolucionar, que tu alma evolucione. Ese es el sentido. Que todas las experiencias que tú escogiste vayas transformándolas y transmutándolas o trascendiéndolas. Porque tu alma evoluciona a través de esa danza. Es como una danza, ¿sí? Todo lo que yo vivo afuera lo vivo adentro. Es una danza. Pero eso es porque la alma necesita evolucionar. Yo digo, menos mal que a mí no, o sea, cuando me dio eso de entender de que no hay solo esto, de que hay algo diferente, a mí yo no toqué fondo, pero hay personas que tocan fondo. Si han escuchado que dicen, bueno, no ha de ser el momento de que despierte, pero va a llegar un momento en que tiene que hacer ese viaje, porque tiene que evolucionar. Y aún así hay personas que tocan fondo y no dejan que su alma evolucione. Porque se creen separados, solo ven lo externo y no ven lo interno. No es al contrario, más es de eso externo, no me hago cargo de lo que hay en mi interno. Porque cuando uno ve en lo interno, puede hacerse cargo de lo externo. Y ese es el proceso de moldear el alma. Hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver, ya. Voy a abrir el chat. Y vamos con Marisol. Un minuto para cada uno. Cuéntame. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Marisol? Cuéntame. Bueno, eh, ando aquí biologizando con una gripa fuerte. Ya me di cuenta que situaciones tuve que me generaron ya en este proceso de vagotonía, ¿no? Pero, me llegó una pregunta frente a esto. Y es, ya sabemos que los virus no se contagian, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo maneja la cuántica? O sea, porque a mí me dio gripa y a otras personas cercanas también les viene dando gripa o puede que le haya dado antes. Entonces me imagino que ahí tiene que ver como con el inconsciente colectivo. Es mi pregunta, ¿cómo funciona cuánticamente un virus, por decir algo? Ya. Lo que pasa es que ya sabemos que eso es biológico, ¿no? Sí, ujú, Sí, inconsciente biológico. Ya sabemos que es un DHS. Tú ahorita sí, ya resolviste algo, por eso estás en esa gripa. Eso ya lo sí, sabemos. ujú, Pero lo que yo te quiero entender por la pregunta que tú me haces es ¿por qué? Supongamos, ujú, yo estoy con gripa, pero el otro también está con gripa. Pero el otro también, mi hijo, mi esposo, mi hija exacto, están con gripa. ¿A eso te refieres? exacto, sí, ajá, ¿Sí? Ah, sí, ok. ujú, Ya sabemos que los virus no se contagian, sí, ¿sí? Eso de ujú, que yo tengo gripa y aléjate porque te voy a dar sí, la gripa, no, porque puedes estar con una persona muy agripada y no te pasa. Pero sí, ¿por qué a los otros les pasa?
Cada uno tiene su mundo. Ujú. Ujú. Pero recuerda que todo está en el todo y todo está en la parte, Sí, ok, ¿cierto? sí. Todos estamos interconectados, física cuántica, todos estamos interconectados. Ajá, No sé yo, no sé si de pronto en esa familia que están todos así, pudieron percibir un conflicto que lo solucionaron o lo empezaron a solucionar y les dio al mismo tiempo, pero todos se conectaron cuánticamente, ya, viéndolo desde la física cuántica. Si lo ajá, vemos desde el inconsciente biológico, pues cada uno tuvo su percepción, percibió diferente, ajá, percibe ok, diferente y empieza su DHS y empieza su ok, solución. ajá, ok, ¿Listo? listo, muchas gracias. Con gusto, Marisol. La señora Clamar, cuéntemelo todo. Buenas noches, profesora, compañeros, bendiciones. Bueno, la ¿Cómo pregunta mía vamos? es bien, bien, profesora. Bueno, la pregunta mía es, o sea, hablo de sueños. La pregunta es si esto yo lo puedo, si los sueños que las personas sueñan mucho, yo no sueño. Pero cuando yo sueño, vendría a ser también como mensajes, algo que perturba en el inconsciente, alguna preocupación que lo refleja en el sueño o alguna respuesta. Bueno, los sueños prácticamente sí son escenas simbólicas que nos muestra el inconsciente, que hay que procesarlas. Ujú. Que hay que procesarlas. Entonces, cuando yo tengo un sueño y siento que estaba llorando y siento esa tristeza en el sueño, pues ahí se está moviendo este principio de la emocionalidad. Ujú. Y puede ser que el inconsciente te está mostrando una experiencia que no la has resuelto. Por eso se está mostrando. Pero también puede mostrar que una respuesta a alguna inquietud o alguna decisión que se quiera tomar. Sí, También. Bueno. Bueno, ujú. señor, entonces, listo. Gracias, profesora. Con gusto. Xiomara, cuéntamelo todo. Buenas noches a todos. Profe, dos preguntitas. Cuando uno Pregunte. tiene una noticia que le provoca mucha emoción, ¿ok? Por lo menos hace 2 años a mi nietico lo hospitalizaron en Chile y me llamaron y que lo tenían en terapia intensiva y eso creó una emocionalidad en el núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, todos lo vivimos con esa angustia, pero con la fe de que iba a Esa salir intensidad. adelante. Ujú. Ajá. Entonces, bueno, gracias a Dios salió todo bien. Bueno, le pusimos la intención y todo salió bien. ¿Esa energía queda todavía como un DHS o al salir todo bien, eso se relaja? O sea, eso se... Lo que pasa es que el hecho de que se resuelva no quiere decir que has resuelto el conflicto. Ok. Entraste en una fase de solución, Ujú, bifásica, la ley bifásica. Ok, estaba un ujú. conflicto activo y estaba acá, empiezo a solucionar y ya se resolvió, pero no quiere decir que está resuelto. Solo Ok, lo que entraste pasa es que, claro. dentro de la Ajá. biología, entraste en la fase de solución, pero no quiere decir que está resuelto. Ok, ok. Otra pregunta con respecto a los sueños, como dijo Clamar. Eh, yo sueño, pero cuando a veces quiero recordarme en la mañana del sueño, no me acuerdo. Y otras veces me acuerdo claritico del sueño. Por lo menos ayer soñé algo con barro, con que me metía en el barro, con que me lavaba con el agua de lluvia. Bueno, ahorita estaba viendo el significado del sueño y tiene mucho que ver con transformación, con las emociones, todo eso. Ajá, entonces, ¿qué pasa cuando uno sueña y no se recuerda del bendito sueño? O sea, uno quiere acordarse, sabe que fue algo muy emocional, muy sentido, pero no lo recuerda. Pues ahí sí vaya usted a saber eso. No.
Sí. La verdad, pues, miren, en mi experiencia, por eso también voy a dar esa formación, que es la de la LGC, ¿m? Que me la han pedido mucho. Eh, yo bajo mucha información desde el inconsciente, desde el transgeneracional, por eso ya decidí dar la formación. Pero cuando son cosas que tienes que verlas, el inconsciente te las muestra. Y eso que Ok, a lo ok. mejor tú soñaste y no te, pues puede ser que no tenía mucho significado para una transformación, Ah, ok, porque a mí ok. me Como, suele suceder, ajá. me suele suceder, pero hay cosas que son muy claras y esas son las que necesito yo observar. Ok, bueno, esta mañana, como le dije, ese sueño me lo acordé completico y tiene que ver con todo esto lo que estoy viviendo, la emocionalidad, la vulnerabilidad, el sacar las emociones complejas, la transformación, porque me lavé con agua de lluvia y cónchale, bueno, es impresionante toda la información que obtuve con eso, ¿no? Disculpe que estoy bosteciando, pero la verdad estoy un poquito cansada. Vale. Ujú. Sí, no, con la SIL no. Eso es un curso particular. Ujú. Eh, sí, puede suceder eso. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Tú practicas la entrega? Sí, todas las noches. Entrega eso, esa sensación, simplemente entrega. Así no te Ok, acuerdes. ok, Ujú. dale. Pero en mi Chévere. experiencia, sí o sí, a mí me hacen unos viajes, pero impresionantes, ¿sí? Ok, Pero sí lo recuerdo. Que también, ahorita que me acordé, eso se requiere eh, entrenamiento para yo poder recordar el sueño. Eso se requiere ok. entrenamiento. Pero eso ya lo voy a Ujú. enseñar, pues no en este máster, sino en otro, en otra cosa. ¿Listo? Ujú. Bueno, ok. Ujú. Ajá. Miren lo que dice Fabiola, lo que nos comparte en en su chat. En la Matrix, Neo vive atrapado en una realidad artificial diseñada por un sistema, la Matrix, que lo mantiene desconectado de su verdadero ser y de su capacidad de elegir libremente. Cuando él en la uno se da cuenta de esto, en la 2 ya puede crear. Ujú. Porque el alma decidió venir a evolucionar. Por eso necesitamos estas experiencias. Ujú. Eso también hace parte, para que lo entiendan un poquito, hace parte de la LGC. Es un poquito complejo de entenderlo, por eso no lo explico a detalle aquí, porque estamos en biodescodificación. Ujú. Pero eso lo vamos a entender allá en eso. Ujú. Sí, sí, yo les voy compartiendo. Qué gusto, Marilu, gracias. Y gracias, Víctor. Dice, ¿qué dijo el Víctor? Ah, ya. ¿Dónde está ese Víctor? Que no lo veo aquí. Ah, vea, los haya escondido los hombres, ¿no? Daniel por ratos me abre la cámara y por otros ratos la cierra. Ya lo pillé. Es que hay una técnica para poder recordar los sueños. Yo pensaba que los sueños
Algunos serán porque me sugestioné con algo. ¿Sí les ha pasado que uno sueña porque miró una película o mire algo? Allí hay una línea muy fina donde yo estoy activando una memoria y me la muestra el sueño. Ujú. Dice Lorena, pregunta, con respecto al comentario de Marisol de una gripa que les da a varias personas de la familia como una reparación de algo que está sucediendo con el miembro del grupo, al que no le da gripa. No entiendo la pregunta, porque dice al que le da gripa y esto es bueno, no, no entiendo. No entiendo a qué te refieres. Si me puedes escribir ahí, porque no la entiendo, a qué te refieres si no le da a quién, ¿qué es eso? Es que las cosas no son buenas ni malas. El hecho de que me dé una gripa a mí no es malo y el hecho que a otro no le dé la gripa tampoco es ni bueno ni malo. No sé si a eso te refieres. Ah, eso de viejos, de viajes astrales, yo sí no hablo de eso. No lo he practicado, entonces, ¿qué te voy a enseñar algo que yo no practico? Voy a continuar. Sí, la LGC es bajada de Alejandra Casado. Ujú. Sí, estoy impactando en el campo, lo que dice Eva. Lo que yo sana mi entorno, eso ya lo habíamos hablado. Sí, sana. Ujú. Voy a cerrar el chat. Ah, a ver, niña, Carolis, cuéntemelo todo. Hola, profe, hola, compañeros. Ahorita que estábamos estudiando esto, me recordé que el Kybalión, una de de los principios es que explica que la raíz del mundo es mental Sí. y es porque todo se produce primero en la mente. O sea, todo el mundo que vemos, todo lo que ha sido creado por el hombre, Ujú. empezó en en un pensamiento, en una memoria o en una idea. Por eso el Kybalión dice eso, ¿verdad? Que la raíz del mundo es mental. Pero también en la cultura hindú le llaman Maya, al mundo de ilusión. Y siempre Ya, invitan a que uno salga de ese mundo de Maya, de ese mundo de ilusión, que es lo que se vio en la película de Matrix. Entonces, sí tiene mucho poder cuando nosotros usamos nuestra imaginación para ir a sanar traumas del pasado, de la infancia, aún para ir a ver traumas gestacionales, porque yo hice un ejercicio usando a mi yo cuántico para tratar una herida de la infancia y ya. tiempo después hicimos otro ejercicio y yo sentí como que ese ejercicio yo no lo necesitaba ya porque yo ya había resuelto ese conflicto del pasado. Entonces, esa parte me impresionó, cómo al usar al yo cuántico, sí podemos ir a reparar traumas, sí podemos ir al pasado y rediseñar vivencias que nos causaron dolor para que eso impacte nuestra actualidad y podamos crear un diferente futuro. Entonces, sí tiene mucho poder el hecho de que la emoción sea la clave para hacer esos cambios. Gracias, profe, Ya. por enseñarlo. Gracias, gracias, Carolis.
Bueno, miren, eh, Garnier, Garnier usa al yo cuántico, al doble cuántico, él le llama doble cuántico. Ujú. Pero ahí hay un hilo muy fino también. Ujú. Porque si yo solo conecto con el doble cuántico, mi doble cuántico me puede traer cosas del futuro, pero también del pasado. ¿Listo? Ujú. Por eso yo tengo que conectarme con mi origen, con mi origen. Mi doble cuántico, obvio que va a pasar. Yo voy a pasar por mi doble cuántico. Pero esos son temas del eje C. Yo lo voy a dejar ahí. Ujú. Bueno. Mm, María Carlota. Ahora vamos. El alma o el vínculo con el espíritu, ser superior, yo cuántico o entidad independiente de conciencia se nutre del resultado de las experiencias obtenidas de un entorno con características propias, usando este escenario como espejo de su latente inquietud evolutiva y generando la ilusión de la realidad de lo que todos hacemos, usamos o compartimos. Entonces, eh, prácticamente el alma ya dijimos que el alma tiene ese fin, ¿no? De evolucionar, es su viaje evolutivo, ¿sí? Pero también el alma tiene un llamado al vínculo con el espíritu, ujú, ¿sí? El alma tiene ese vínculo a, a ese ser superior, a ese yo cuántico, que le podemos llamar ser superior, le podemos llamar yo cuántico. ¿Mm? Prácticamente esa es una identidad independiente de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Se nutre de las experiencias que vivimos, eh, del entorno. Ujú. Entonces, eso que estoy viviendo en mi entorno funciona como un espejo, ¿sí? Y es latente, inquieta para el alma, porque el alma necesita evolucionar. Entonces, eso que yo veo como mi espejo y lo que estoy reflejando, inquieta al alma para evolucionar. ¿Mm? Por lo tanto, a partir de ese reflejo que se ve, el alma que hace genera una posible ilusión de realidad, ¿ok? Una posible ilusión de realidad, ¿sí? ¿Para qué? Para poder comprender y expandirnos. Ujú. Cuando yo tomo esa conciencia y yo digo, ah, ya entendí el origen, ya entendí qué lo originó, cuál fue la causa de esto, ahí es donde el alma genera esa ilusión de realidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para comprender, para crecer, para expandirse. Ujú. Y es donde hizo ese vínculo. Ujú. Y ya dijimos, ¿no? El mundo externo, pero también mi mundo interno. Utilizamos el mundo externo. Eso funciona como mi espejo. Estoy reflejando algo que mi alma quiere sacarlo, quiere evolucionar de eso. ¿Sí? Ujú. Quiere evolucionar. Lo que pasa es que nosotros, animales racionales, mentales, ¿m? Eh, nos limitamos a estos mundos que tenemos, nos limita. Ujú. Ese mundo sutil, ese mundo interno, ya te está mostrando en tu mundo externo, pero nos limita. ¿Cuáles son esas puertas que decíamos nuestros cinco sentidos? Son puertas cerradas que nos limitan, pero el alma va a generar esa ilusión de realidad, la va a generar a través de ese reflejo. ¿Por qué? Porque necesito eso que yo estoy proyectando, lo capto, lo veo y ya lo interpreto de otra manera. Y ahí es donde hace su viaje evolutivo el alma. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Entonces ahí es donde yo empiezo a evolucionar. ¿Sí? Ujú. El cuerpo.
En estos hologramas o estados de conciencia, el alma necesitará de un cuerpo. Este es el vehículo. ¿Sí? Un cuerpo para cada estadio evolutivo emocionario en el que se pueda desenvolver. Y para que este holograma ya tenemos cada uno el nuestro. Hemos funcionado como un cuerpo de energía, vehículo, carcasa o traje, adaptado a la peculiaridad de un espacio de conciencia básico, donde la percepción del mismo ha estado limitado por esos 5 puertas, esos 5 sentidos, que dan acceso a una habitación cerrada. Y el elemento creador, pensamiento, ha estado sometido a filtros y a todo tipo de pruebas de acceso, regulación y examen. Tercera dimensión. Entonces, nosotros, para poder venir a vivir esta experiencia, necesitamos de ese vínculo, que es el alma. Pero necesitamos ese cuerpo, ¿sí? Porque si no tuviéramos este cuerpo, ¿cómo experimentamos? ¿Cómo el alma se experimenta? ¿Ok? Entonces, cada estado de conciencia, que le llamamos holograma, cada estado de conciencia, ¿sí? Ese holograma, el alma necesita un cuerpo específico. El holograma es la energía, si no lo entendemos como estado de conciencia o ese ser esencial. Ese es el holograma evolutivo. Entonces, eso, ¿sí? Necesita un cuerpo, el alma necesita un cuerpo específico. ¿Y para qué necesita ese cuerpo? Porque quiere venir a experimentar y la decisión fue tuya, fue mía, de venir aquí a esta matriz, a esta experiencia, a vivir el error, como yo les digo, términos del LGC. Porque esto que estás viviendo no es real, por eso es un error. ¿Sí? Y entonces es donde empieza el alma a aprender, a evolucionar. ¿Sí? ¿En cuál plano? En este. Esta es la llamada tercera dimensión. Ya tenemos un cuerpo asignado, un traje. ¿Sí? Este es nuestro traje. Denso, complejo. ¿Sí? Pero este cuerpo ya está adaptado a ese nivel de conciencia. Ya está. Mira, hay cosas que la mente las bloquea, pero el cuerpo las recuerda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el alma necesitaba este cuerpo específico para experimentar, ¿sí? Es donde llega y todo está almacenado, todo está grabado en este traje de energía. ¿Ok? Entonces este cuerpo va a funcionar como ese vehículo y todo lo que tu mente por supervivencia lo cancele, no lo quiera recordar o no recuerdo o esa experiencia que viví, lo vivo como o lo recuerdo como muy tenue, el cuerpo no se va a olvidar de eso. Porque este es mi vehículo, ¿sí? Y a través de este vehículo yo he vivido las experiencias para moverme en esta realidad. Yo tengo que moverme en mi realidad, porque si yo ya no tengo este cuerpo, lo que pasó con las personas que se fueron en el 2020, ya su cuerpo ya no les daba, ya no iban a aguantar esta actualización. Por lo tanto, les tocó dejar el vehículo, la carcasa, porque la realidad ya estaba evolucionando, es que la realidad estaba evolucionando, porque fue un antes y un después todo el proceso del 2020. ¿Sí? Entonces, este vehículo no lo va a hacer solito. ¿Cómo lo regula? Por los 5 sentidos físicos. Y esas son las puertas limitadas. Esa es la realidad cerrada, pero pues igual necesitamos de esa experiencia. Necesitamos vivir esta experiencia con este cuerpo. Entonces es como si este cuerpo fuera esa habitación
Observa o imagina esa habitación, en una habitación con ventanas filtradas. ¿Sí? Yo no puedo ver más. Ujú. Sabemos que el pensamiento es el gran creador, ¿cierto? Pero ha sido sometido a esos filtros. ¿Sí? ¿Mm? Han sido sometidos con lo que decimos aquí, exámenes constantes. Exámenes constantes, pruebas, a pruebe y pruebe. A pruebas de percepción hemos estado aquí. ¿Mm? Y por eso la experiencia que vivimos es una escuela de conciencia. Yo les decía en las primeras clases, este es un juego, esto es una escuela donde el alma quiere venir a experimentar. Por eso es priorizar el conectarme con mi interior, el conectarme con ese ser esencial, ¿sí? El conectarme, porque estos 5 sentidos y este cuerpo que necesitó el alma para vivir esta experiencia, me va a someter, me va a filtrar, no voy a ser totalmente, no voy a poder observar la experiencia, por eso nos hacemos un quilombo. Pero esta experiencia es una escuela de conciencia. Y así es donde funciona la evolución del alma. En esta dimensión, ¿sí? En esta dimensión, en este cuerpo y con todas las limitaciones que haya. Ujú. Pero, ¿qué está aprendiendo? A recordar quién es. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Por eso a mí me encanta la LGC, porque cuando yo hago el proceso de entrega, que va más allá de lo que les enseñé, no solo es eso. Estoy abriendo la habitación, estoy abriendo puertas, estoy en una esencia infinita. ¿Sí? Y estoy aprendiendo a recordar el viaje que hice. Eso es lo que hace la LGC, recordarte el viaje que haces. ¿Quién eres? ¿Quién realmente eres? Desde dentro de esa habitación con esas puertas cerradas, ¿quién de verdad eres? ¿Sí? Este cuerpo que nos limita, estas puertas, estos 5 sentidos, recordar quién eres. Si tú recordaras quién eres en realidad, esa esencia infinita que hemos hablado, súper rápido sales de los conflictos, porque solo es una escuela de conciencia. Las experiencias, como decimos, buenas, no son buenas, no malas, son experiencias, se convierten en esa escuela. Y si has pasado ese examen de percepción, vas a seguir evolucionando, creciendo, y ese es el objetivo. El objetivo no es quedarse en el viejo paradigma obsoleto. Por eso son estos nuevos paradigmas. Y hay más nuevos paradigmas. Están llegando. Una es la LGC, ¿sí? Y hay otra que yo apenas la estoy estudiando, que me parece, wow. Conciencia universal. La idea de la conciencia de Dios, atribuida ancestralmente a un ente separado y ajeno, será entonces por fin reconocida en cada uno de nosotros como los elementos propios de lo que eso o a lo que llamamos Dios o la conciencia universal, nosotros se convierte, se sirve, nos servimos para recrear su realidad, ilimitada posibilidad. Estábamos hablando sobre esa conciencia, esa escuela de conciencia, todas esas experiencias para que tu alma evolucione. Es esa idea de la conciencia universal que Dios está en nosotros. La antigua idea era que Dios era externo, separado, ajeno a nuestra experiencia. ¿Sí?
Llámale Dios, cámbiale, un curso de milagros lo cambia a Dios para que no te limites mucho a esa esencia de amor. Cuando yo le digo esencia de amor, lo hago más grande, no lo comprimo a algo muy chiquito. ¿Sí? Cuando yo digo esencia de amor, que así lo llama en un curso de milagros, es donde yo puedo ver que esa esencia de amor soy yo, que no estoy separada de ese amor, que no hay distancia, que no existe algo ajeno entre eso, porque eso es lo que nos dice la vieja idea, la antigua idea. Cuando yo empiezo a tener una conciencia universal, o sea, un nivel más elevado de comprensión, reconozco que esa esencia divina, la conesencia de Dios, vive y se expresa en cada uno de nosotros, en ti, en mí. Por lo tanto, ya no se trata de estar alejado, ¿sí? O observarme afuera, desde afuera, sino yo tengo que observarme desde adentro, con esa fuerza creadora que nos habita, que somos, ¿sí? Que somos. A algunos le llaman Dios, fuente, conciencia universal, como tú le llames, no está afuera. Así le llames como yo te digo, como un curso de milagro lo llama, esencia de amor. Está en ti, está en mí, está a través, está con nosotros. Entonces, esto que estamos viviendo somos expresiones de esa fuente, ¿sí? Nosotros somos canales vivos, activos de esa inteligencia infinita. A mí también me gusta llamarla inteligencia infinita, que se expresa en sí misma. ¿Y cómo se expresa? A través de mis vivencias, a través de mis elecciones, a través de mis emociones. Pero ese es un juego sagrado, ¿sí? Y es espejo y co-creación a la vez, ¿sí? Entonces nosotros nos servimos a la conciencia universal y la conciencia universal se sirve de nosotros. Porque quiso venir a experimentar esa parte mía. Esa parte de conciencia universal quiso venir a expresarse aquí. Quiso experimentar, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es ser mamá? ¿Qué es llevar una enfermedad? ¿Qué es viajar, por ejemplo? Por eso es un juego sagrado. Por eso nosotros nos servimos de esa conciencia universal y la conciencia universal se sirve de nosotros. ¿Para qué? Para recrear, para expandir, para manifestar. ¿Sí? Eso es lo que sucede con la conciencia universal. Pero como nos creemos separados, no nos creemos parte. Y yo les daba el ejemplo, ¿cierto? Cuando yo les decía, observen el gran mar, el gran océano. Esa agua, haz de cuenta que es ese Dios, esa fuente, esa conciencia universal, esa inteligencia infinita, ese amor. Sácale un vasito de agua de ese mar. Ahora sácale una gotita de ese gran mar. Esa gotita es el microuniverso de ese gran océano. Ese ejemplo que te estoy dando es lo mismo con nosotros. Llámale conciencia universal. Sácale un pedacito que somos esto. Y de esa experiencia sácale un extracto más. ¿Sí? Y eso somos en esencia lo mismo. ¿Sí? Lo mismo, sino que nosotros le servimos a esa conciencia. Pero la conciencia también nos sirve a nosotros, porque esta alma está experimentando. Y cada que tú experimentes, la conciencia universal se sirve de eso, porque dice, mire cómo ha sido experimentar en esta tierra esto. Ese es el objetivo.
¿ok? No es que viniste a sufrir, a ser feliz, a tener pareja, eso hace parte de la experiencia, pero eso es un juego sagrado entre espejo y cocreación. Espejo y cocreación. ¿Mm? A ver, vamos a dejarlo hasta aquí y hacemos un ejercicio. La Matrix funciona como elemento separado de la conciencia universal y su propia recreación, sumiéndose en un arriesgado paradigma en el que lo que hemos llamado Dios se desvincula de sí mismo para que, ausente de la percepción de su carácter infinito, inmortal y atemporal, se enfrente a nuevas situaciones que limitan. Entonces, como en la Matrix es donde yo voy a tener la aventura de la conciencia, la Matrix es ese escenario. Ujú. Pero es ese velo de sistemas ilusorios, ¿sí? Que separa aparentemente de la conciencia universal de sí misma, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Como un elemento de olvido. Yo me olvidé quién era, de dónde era mi fuerza, ¿sí? Me olvidé de que soy esa inteligencia inmortal, esa inteligencia infinita. Por lo tanto, se fragmentó, se experimentó como algo limitado. Ujú, ¿sí? Entonces, es prácticamente cuando creamos ese juego de no reconocernos, es donde nos sumergimos en ese mundo de dualidad, es donde nos sumergimos en ese mundo de la Matrix. Y ahí es donde hay desafíos, emociones intensas, decisiones que parecen em, definitivas, ¿sí? Porque nos fragmentamos, porque no creemos, nos metimos en la Matrix y nos olvidamos de quién éramos, que somos esa conciencia universal en sí misma. Ujú. Y ahí es donde surge toda la dualidad. Solo es por eso, porque te olvidaste de quién eres. Y ahí es donde surge la dualidad, la separación, la proyección. Ujú. Entonces, ¿para qué me sirve a mí experiencias nuevas, externas, profundas? ¿Sí? ¿Para qué me sirven escenas transformadoras? Ujú. Porque ahí es donde yo voy a empezar a recordar, porque nos olvidamos de su grandeza, que eso habita en mí. Ujú, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a reconocerme, a conocerme mejor, ahí es donde entra el libre albedrío. Ujú, porque cada uno de nosotros es esa chispa de esa conciencia. Y estoy jugando el gran juego del recuerdo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. El gran juego del recuerdo dentro de esa matrix. ¿Listo? Ujú. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí y vamos a hacer un ejercicio. Ya no alcanzamos hoy porque ya faltan 8 minuticos y no lo alcanzamos a hacer. Entonces, en la siguiente clase, hacemos primero el ejercicio y entramos con el tercer principio, que es la inocencia. 1 minuto para ti, María. Voy a abrir el chat para saber cómo te vas de la clase. Hola, profe, ¿cómo Cuéntame. estás? Hola, muy bien. Bueno, agradecida por Cansadita, todo, pero bien. sí, qué bueno. Agradecida por toda su forma de entregar la información. He recapitulado de mucho que he leído, que he escuchado, que he recibido de otros maestros, pero muy, muy profundo lo que nos entrega. Y sobre eso, y sobre esa conciencia que uno va tomando, tenía rato que no me pasaba algo así. Bueno, creo que es primera vez que me pasa inclusive. Yo estaba hoy meditando, tenía los ojos cerrados, queriendo hacer una de las meditaciones de Joe Dispenza. Y Sí. anoche yo vi una película, estábamos mi mamá y yo buscando en Netflix, buscando películas,
Y vimos hace nada vimos shows en la serie y nos pareció súper linda y quedamos súper enganchados con eso. Y conseguimos una sobre un discípulo de Jesús, de Pedro. Y resulta que la serie era violentísima, una cosa que no tardamos más de 15 minutos en apagarla, una cosa súper fuerte. Sí. Entonces hoy en la mañana cuando traté de meditar me aparecía, o sea, anoche dormí perfecto, durante el día de hoy no me aparecieron imágenes de nada, pero en la meditación me venían o sea, tuve que parar de meditar porque me aparecían las imágenes Entiendo. La violentas. pregunta. Ujú. ¿Qué puedo hacer en esos casos para evitar cuando es algo que yo no busqué, porque al contrario he venido trabajando en no ver películas violentas, nada de eso, ni en escuchar conversaciones de ese tipo, nada de eso, pero que se presentan así sorpresivamente? ¿Cómo puedo eliminarlas, sustituirlas o sacarlas de mí o bloquearlas dentro de mí, de lo que estamos hablando, ¿no? De evitar que se convierta en algo para mí, Ya. Ujú. ya que hay una Sí, ya emoción y lo entendí. está viendo mi observador. Bueno, eso yo ya lo he explicado, ¿no? Y eso fue en los primeros niveles de este máster. Yo ya lo expliqué. El hecho no es que, ay, no, yo ya, a ver, Nancy Fabiola Legarda Muñoz, no acepta, eh, no me doy el permiso de ver cualquier cosa por estos principios, precisamente por estos principios, porque el inconsciente no sabe que eso es una película. Ujú. Yo ya activé mi emocionalidad ahí, yo, en mi experiencia. Eso no quiere decir que no, pues ya no vas a escuchar, ya no vas a ver, ya no, no. Es tu responsabilidad. Yo opté esa responsabilidad. Yo no te veo un noticiero. Yo mantengo informada, mas no me meto en la matrix de los noticieros porque son amarillistas. Ujú. Eso no quiere decir que tú ya no lo hagas, porque yo no te estoy adoctrinando. Esto no es una doctrina, eso es decisión tuya. Si yo veo una película, y no solo una película, si alguien a mí me está hablando y yo ya estoy observando que la que me está hablando es su creencia, ¿sí? Ahí está mi observador y ahí es donde yo sigo hablando con mi mente. No es mío, no es mío, no es mío. Y después de que se va, hasta rompo lazos. Porque tú y yo como terapeutas, ¿cuántos quilombos escuchamos? ¿O no es así? Yo separo eso, tus sensaciones, tus creencias, y yo me hago cargo de los míos. Pero yo no me doy el permiso de eso, olvídate. A mí me insistía que vaya a ver que las asesinos de yo no sé qué, vaya a verla usted y hágase sus propios quilombos, pero conmigo no cuente. Pero esa es decisión tuya. Pero eso también es un entrenamiento. Eso, lo que dicen, no engancharme, yo no me engancho en eso. Pero ahora ya sabes cómo son, los principios se cumplen sí o sí, pero es decisión tuya, si lo haces o no. Con eso me voy. Chao, chao. Un besito para todos ustedes. Un abrazo de luz allá donde te encuentres. Te veo, te honro, te reconozco. Nos vemos mañana. Que descansen. Feliz noche. Qué gusto verles. Chao, chao.